En una carretera vacía, una joven encuentra a un hombre inconsciente rodeado de buitres. Toma su billetera y ve una tarjeta negra. El teléfono vibra. Suéltala, ahora. En la curva aparecen unos faros. Un coche negro sin identificación. Si se queda, ella será la próxima. Lucía Mendoza nunca había sido de las que buscaban problemas. A sus 23 años, había aprendido a mantenerse en su carril, literal y metafóricamente. Trabajaba limpiando casas en Monterrey, ahorraba cada peso que podía y soñaba con abrir algún día una pequeña florería en su pueblo natal, Santiago. Ese viernes de octubre, mientras el sol moría detrás de las montañas de la Sierra Madre, Lucía conducía su viejo Suru blanco por la carretera estatal 85, camino a casa de su abuela en Montemorelos. La anciana cumplía 80 años al día siguiente, y Lucía había prometido estar ahí, sin falta. La carretera estaba desierta, demasiado desierta. No era normal. Normalmente había tráileres, camionetas, algún que otro turista perdido buscando las grutas de García. Pero esa tarde, nada. Solo asfalto agrietado, matorrales secos a los lados y un cielo que se ponía de un naranja enfermizo. Lucía tenía el radio encendido, sintonizado en una estación de música norteña, pero la señal entraba y salía como si algo la estuviera bloqueando. Estática, silencio, un corrido cortado a la mitad, más estática. Frunció el ceño y bajó el volumen. El silencio que la reemplazó era peor. Entonces lo escuchó, un sonido que le erizó la piel, el graznido áspero de aves carroñeras. Lucía aminoró la velocidad instintivamente, apretando el volante con más fuerza. A unos 100 metros adelante, en el acotamiento derecho de la carretera, vio las siluetas negras, 4, 5, no, 7 buitres, agrupados en círculo, picoteando algo en el suelo. ¡Ay, Dios! ¡Debe ser un perro!, murmuró para sí misma, con el estómago revolviéndose. Pero algo en la forma del bulto le hizo dudar. Se acercó más, reduciendo la velocidad hasta casi detenerse. Los buitres levantaron la cabeza al unísono, sus ojos pequeños y negros fijos en el coche. Uno de ellos abrió las alas, como retándola, y entonces Lucía lo vio. No era un perro, era un hombre. Estaba tirado de lado en el acotamiento, con la espalda contra el suelo pedregoso, vestido con una camisa blanca sucia de tierra y sangre seca. Un brazo extendido hacia la carretera como si hubiera intentado pedir ayuda antes de caer. Lucía pisó el freno tan fuerte que el cinturón de seguridad le cortó el pecho. ¡No, no, no! Su primer instinto fue acelerar, seguir de largo, llamar a la policía cuando tuviera señal. Eso era lo sensato, lo seguro. Pero entonces el hombre se movió. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible. Un gemido ahogado que apenas llegó a sus oídos a través de la ventanilla cerrada. Estaba vivo. El corazón de Lucía comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Miró al frente, miró al espejo retrovisor. No había nadie, nadie en kilómetros. Si no hago nada, se va a morir. Antes de que pudiera arrepentirse, abrió la puerta y salió del coche. El aire estaba caliente y pesado, cargado con un olor metálico que no supo identificar de inmediato. Los buitres graznaron más fuerte, pero retrocedieron unos pasos cuando ella avanzó hacia ellos, agitando los brazos. ¡Fuera! ¡Váyanse! Uno de ellos se quedó desafiante hasta que Lucía recogió una piedra del suelo y la lanzó. El ave levantó el vuelo con un chillido agudo y los demás la siguieron, pero no muy lejos. Se posaron en un poste de luz cercano, observando, esperando. Lucía se arrodilló junto al hombre con las manos temblando. Tenía un corte profundo en la sien, la camisa desgarrada y manchas de sangre en el cuello, pero estaba respirando, con dificultad, pero respirando. «Señor, señor, ¿me escucha?» No hubo respuesta. Lucía buscó su celular en el bolsillo trasero de su pantalón, pero al sacarlo, la pantalla mostraba lo que ya temía. Sin señal. «Dios mío, ¿qué hago?»
Tenía que moverlo, subirlo al coche, llevarlo al hospital más cercano, pero era grande, pesado, y ella no tenía fuerza para arrastrarlo sola. Miró alrededor, desesperada, buscando algo, cualquier cosa que la ayudara, y entonces sus ojos cayeron en la camisa del hombre. Tenía un bolsillo interno. A lo mejor tiene un celular, identificación. Con cuidado, deslizó la mano dentro del saco arrugado que estaba tirado a su lado. Sus dedos tocaron cuero suave. Una cartera. La sacó. Era de piel italiana, oscura, desgastada en las esquinas, pero claramente cara. Lucía la abrió con manos temblorosas y lo primero que vio la dejó helada. Una tarjeta, no una tarjeta cualquiera. Era completamente negra, con bordes metálicos y un logo grabado en relieve que no reconoció. Sin nombre visible, sin banco. Solo un número de serie en letras doradas. Lucía había oído hablar de esas tarjetas. Las mencionaban en las noticias, en películas. Eran tarjetas exclusivas, de gente con dinero, mucho dinero. ¿Quién eres tú? Buscó más adentro de la cartera y encontró una identificación. La foto era del hombre que estaba frente a ella, pero más limpio, más compuesto. El nombre decía Diego Armando Salazar Rivera, y debajo una dirección en San Pedro Garza García, el barrio más rico de todo México. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Este hombre no era cualquier persona, y si estaba tirado en medio de la carretera, con ese aspecto, algo muy malo había pasado. Y entonces el celular en su mano vibró. Lucía dio un salto hacia atrás, casi dejándolo caer. No era su celular, era el de él. Estaba en el bolsillo del pantalón del hombre. Lo sacó con dedos temblorosos. La pantalla brillaba en la penumbra creciente. Número desconocido. Su instinto le gritó que no contestara, que lo dejara sonar, que se fuera de ahí. Pero algo más fuerte que el miedo la hizo deslizar el dedo y aceptar la llamada. ¿Hola? Hubo un silencio al otro lado. Un silencio largo, calculado, que le hizo sentir que acababa de cometer un error terrible. Y entonces una voz masculina, calmada pero con un filo peligroso, habló. Escucha bien, niña, vas a soltar esa tarjeta, vas a dejar ese celular en el suelo y vas a subirte a tu coche y largarte de ahí como si nada hubiera pasado. ¿Entendiste? Lucía no pudo responder. Su garganta estaba cerrada, la voz continuó, más lenta, más fría. Si te quedas, vas a terminar como él, o peor. Y entonces, como si hubiera sido planeado, Lucía escuchó el rugido de un motor acercándose. Levantó la vista. Desde la curva, a unos 200 metros, aparecieron unos faros. Un coche, grande, negro, sin placas visibles, avanzando despacio, como un depredador que ya había olido a su presa. El pánico explotó en su pecho. Si me quedo aquí, yo soy la siguiente. Lucía dejó caer el celular como si quemara. Su mente gritaba, «¡Corre! ¡Vete! ¡Ahora!». Pero sus pies no se movieron. Miró al hombre inconsciente en el suelo, Diego Armando Salazar, un desconocido, un hombre que, por lo que fuera, estaba en medio de algo peligroso, algo que ahora la incluía a ella. El coche negro avanzaba más rápido. Lucía calculó. Tenía tal vez 30 segundos antes de que llegara. «Perdóname, Dios». Tomó al hombre por debajo de los brazos y tiró con todas sus fuerzas. Era más pesado de lo que esperaba, pero la adrenalina le dio una fuerza que no sabía que tenía. Lo arrastró metro a metro hacia Susuru, con la respiración entrecortada y los músculos ardiendo. El coche negro frenó en seco a unos 50 metros. Las puertas se abrieron. 2 hombres bajaron, vestidos de negro. Uno de ellos llevaba algo en la mano. No alcanzaba a ver qué era, pero la forma era inconfundible. Un arma. ¡No, no, no! Lucía abrió la puerta trasera de su coche y empujó al hombre adentro con un último esfuerzo desesperado. Él cayó de lado sobre el asiento, inerte. Cerró de un golpe, corrió al lado del conductor y se lanzó adentro. Metió la llave, giró. El motor tosió. «¡Arranca, por favor!». Lo intentó de nuevo. Esta vez el motor rugió.
Pisó el acelerador a fondo. El Tsuru salió disparado con un chirrido de llantas, levantando polvo y grava. Lucía no se atrevió a mirar por el espejo. Solo aceleró. Más, más. Detrás de ella escuchó otro motor rugir. El coche negro venía detrás. La carretera se convirtió en un borrón de líneas amarillas y asfalto oscuro. Lucía apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El velocímetro marcaba 140 kilómetros por hora, más rápido de lo que jamás había manejado. En el espejo retrovisor, los faros del coche negro se mantenían constantes. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. La están siguiendo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Su mente era un torbellino. Tenía a un hombre inconsciente en el asiento trasero, hombres armados persiguiéndola, sin señal, sin ayuda. Miró de reojo al hombre, seguía inmóvil, respirando apenas. «No te mueras. Por favor, no te mueras en mi coche». Adelante. Vio un letrero verde. Montemorelos. 18 kilómetros. 18 kilómetros. Si lograba llegar al pueblo, había una clínica. Había gente. Policía. Si logro llegar. El coche negro aceleró. Lucía sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Pisó el acelerador hasta el fondo, pero el Tsuru ya no daba más. El motor gruñía, protestando. Los faros se acercaban. Dios mío, Dios mío. De repente una curva cerrada apareció frente a ella. Lucía giró el volante bruscamente. Las llantas chirriaron. El coche se inclinó peligrosamente hacia un lado, pero se mantuvo en la carretera. El coche negro hizo lo mismo, con precisión profesional. Son expertos. No van a parar. Lucía sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no se permitió detenerse. No podía. Si se detenía, todo terminaba. Entonces, como un milagro, vio luces adelante. Un pueblo pequeño, casas, una gasolinera, un Oxxo iluminado, gente. Lucía salió de la carretera y entró al pueblo derrapando, casi chocando contra un puesto de tacos. Frenó frente al Oxxo, donde había 3 personas afuera. Se bajó del coche gritando, «¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda!». Los hombres la miraron confundidos. «Hay un hombre herido y nos están persiguiendo». Uno de ellos, un señor mayor con sombrero, se acercó. «¿Qué pasó, muchacha?». Antes de que pudiera responder, el coche negro entró al pueblo, pero esta vez no se detuvo. Pasó de largo, despacio, como si simplemente estuviera de paso. Las ventanas polarizadas ocultaban a los ocupantes, pero Lucía sintió los ojos sobre ella. El coche desapareció en la noche. Lucía cayó de rodillas, temblando de pies a cabeza. El señor del sombrero la sostuvo. «Tranquila, muchacha, ¿qué te pasó?». Hay un hombre en mi coche. Está herido. Necesita un doctor». El hombre miró hacia el Tsuru. Otro de los presentes, más joven, se acercó y abrió la puerta trasera. «Órale, aquí hay alguien». En cuestión de minutos, medio pueblo estaba alrededor del coche. Alguien llamó al doctor del pueblo, un hombre ya mayor que llegó con un maletín de cuero desgastado. Revisó al herido rápidamente con manos expertas. Tiene una contusión fuerte en la cabeza, deshidratación y probablemente una costilla rota. Necesita un hospital de verdad. ¿Va a sobrevivir?, preguntó Lucía con voz rota. El doctor la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Si lo llevas a Monterrey en la próxima hora, sí. Pero dime, muchacha, ¿quién es este hombre? ¿Y por qué parece que lo sacaron de una película de narcos?». Lucía no supo qué responder, porque ella tampoco sabía quién era realmente Diego Armando Salazar. Pero estaba a punto de descubrirlo. Lucía no fue a Monterrey, no podía. El coche negro podría estar esperándola en la carretera. Y si llegaba a un hospital grande, con cámaras, registros, quien fuera que estuviera buscando a ese hombre, la encontraría. En lugar de eso, el doctor del pueblo, don Esteban, como todos lo llamaban, aceptó llevarlo a su pequeña clínica improvisada en la parte trasera de su casa. No era un hospital, pero tenía lo básico: una camilla limpia, equipo de sutura, suero,
analgésicos. No hagas preguntas que no quieres responder, ¿verdad, muchacha?, dijo don Esteban, mientras preparaba una vía intravenosa. Lucía negó con la cabeza, sentada en una silla de plástico en la esquina de la habitación, abrazándose a sí misma. El doctor suspiró. Llevo 40 años en este pueblo. He visto de todo. Gente huyendo, gente escondiéndose, gente que aparece de la nada y desaparece igual. Y sé cuándo es mejor no saber. Colocó la aguja en el brazo del hombre inconsciente con precisión milimétrica. Diego respiraba mejor ahora, más estable. Va a vivir, dijo don Esteban, pero necesita descansar. Y tú también, muchacha. Te ves como si hubieras visto al diablo. Lucía soltó una risa amarga. Tal vez sí. El doctor se lavó las manos en un lavabo viejo y salió de la habitación, dejándola sola con el desconocido. Lucía lo observó en silencio. Ahora, bajo la luz de una lámpara fluorescente, podía verlo mejor. Tenía tal vez 35 años. Rasgos marcados, piel bronceada, cabello negro despeinado, una mandíbula fuerte y una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. No parecía un hombre malo, pero tampoco parecía inocente. ¿Quién era? ¿Por qué lo querían muerto? ¿Y por qué tenía una tarjeta negra que probablemente valía más que todo lo que ella ganaría en su vida? Lucía sacó su celular. Por fin había señal. Abrió Google y escribió Diego Armando Salazar Rivera. La pantalla se llenó de resultados. Y lo que leyó le heló la sangre. Diego Salazar, heredero del Imperio Salazar Holdings, desaparece tras escándalo de corrupción. Salazar Holdings, acusada de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Fiscalía investiga a Diego Salazar por presunta evasión fiscal y fraude. Lucía dejó caer el celular. ¡Ay, Dios! No había salvado a un hombre inocente. Había salvado a un criminal. O al menos, eso es lo que decían las noticias. Era casi medianoche cuando Diego abrió los ojos. Lucía estaba sentada en la misma silla, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la pared. No había dormido. No podía. Escuchó un gemido. Giró la cabeza. Diego se movió en la camilla, con los ojos entrecerrados por la luz. Intentó sentarse, pero el dolor lo hizo detenerse. ¿Dónde estoy? Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. Lucía se puso de pie, manteniendo la distancia. En un pueblo, a salvo, por ahora. Diego la miró, confundido. Luego miró alrededor, las paredes de concreto, el equipo médico viejo, la ventana pequeña con cortinas rasgadas. ¿Quién eres tú? La persona que te salvó la vida, respondió Lucía, con más dureza de la que pretendía. Diego frunció el ceño, como si intentara recordar. Luego, de repente, sus ojos se abrieron de golpe. ¿Dónde está mi cartera? Lucía señaló la mesa al lado de la camilla. Ahí estaba, junto con la tarjeta negra. Diego la tomó rápidamente y revisó el contenido. Luego la miró a ella con una expresión que no supo descifrar. Sorpresa, alivio, desconfianza. ¿Viste lo que había adentro? Lucía asintió. Vi la tarjeta y tu identificación y busqué tu nombre en Internet. El silencio que siguió fue tenso. Diego se recostó de nuevo en la camilla, cerrando los ojos. Entonces ya sabes quién soy. Sé lo que dicen las noticias. Él soltó una risa amarga. Las noticias siempre cuentan la mitad de la historia, y nunca la correcta. Ve, entonces, ¿qué es la verdad? Preguntó Lucía cruzándose de brazos. ¿Por qué estabas tirado en medio de la carretera? ¿Quiénes eran esos hombres que nos persiguieron? ¿Y por qué demonios te metí en mi coche? Diego la miró fijamente. Porque eres buena persona, y las buenas personas siempre terminan en problemas por ayudar a los equivocados. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Entonces, sí eres un criminal? Diego no respondió de inmediato. Se quedó mirando el techo como si estuviera decidiendo cuánto decir. Finalmente habló. Mi familia construyó un imperio. Bienes raíces, hoteles, inversiones, Salazar Holdings. Mi padre lo levantó de la nada. Y cuando murió, me dejó todo a mí. Hizo una pausa.
Lo que no sabía es que también me dejó sus secretos, sus tratos oscuros, sus socios peligrosos. Lucía se sentó de nuevo, escuchando. Hace 6 meses descubrí que parte del dinero de la empresa venía de fuentes que no podía ignorar. Lavado, extorsión, sobornos, todo oculto bajo capas de empresas fantasma. Y cuando intenté limpiar todo, cuando quise denunciarlo, me di cuenta de que no era solo mi padre, eran sus socios, políticos, empresarios, gente poderosa. Diego la miró directamente a los ojos. Y cuando amenazas a gente poderosa, ellos no te llevan a juicio, te eliminan. Lucía tragó saliva. ¿Intentaron matarte? Me secuestraron hace 3 días. Me tuvieron en una casa abandonada, interrogándome. Querían saber qué evidencia tenía, con quién había hablado. Los golpeé cuando bajaron la guardia y escapé. Robé un coche, conduje hasta que se me acabó la gasolina. Y entonces ellos me alcanzaron. Me sacaron del coche, me golpearon hasta que perdí el conocimiento. Y me dejaron ahí para que me muriera. Su voz se quebró ligeramente. Pensé que había terminado, que nadie me encontraría. Y entonces apareciste tú. Lucía sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Yo solo no podía dejarte ahí. Diego sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Gracias. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a esconder? ¿Vas a huir del país? Diego negó con la cabeza. No puedo. Tengo evidencia, documentos, grabaciones, todo guardado en un lugar seguro. Y tengo que entregarlos a las autoridades correctas. Hay un fiscal en la Ciudad de México, alguien en quien confío. Si logro llegar a él, puedo terminar esto. ¿Y los hombres que te persiguieron? No van a parar hasta encontrarme. Y si te quedas cerca de mí, tampoco van a parar contigo. Lucía sintió un escalofrío. Ya es tarde para eso. Me vieron, saben quién soy. Diego maldijo en voz baja. Lo siento. No debiste haberte involucrado. Ya lo hice. Hubo un silencio largo. Finalmente, Lucía habló. ¿Cuánto tiempo necesitas para recuperarte? 1 día, tal vez 2. Entonces, tienes 1 día. Después de eso, te vas. Y yo vuelvo a mi vida. Y ambos rezamos para que esto termine bien. Diego asintió. Trato. Pero ambos sabían que las cosas nunca eran tan simples. Al día siguiente, el sol salió sobre Montemorelos como cualquier otro día. Lucía no había dormido. Se había quedado en la clínica, sentada en esa silla incómoda, vigilando. No confiaba del todo en Diego, pero tampoco podía simplemente irse y dejarlo. Don Esteban entró temprano, con 2 tazas de café humeante. «Toma, muchacha, te ves muerta». Lucía aceptó la taza con gratitud y tomó un sorbo largo. El café estaba fuerte y amargo, exactamente lo que necesitaba. «¿Cómo está él?», preguntó el doctor, mirando a Diego, que aún dormía. «Estable. Despertó anoche. Hablamos. Y es complicado». Don Esteban soltó un suspiro. «Siempre lo es». Se sentó en una silla vieja de madera y bebió su café en silencio. Luego habló, con voz suave pero seria. «Lucía, llevo mucho tiempo en este pueblo. He visto cosas. Sé cómo funciona el mundo cuando te sales del camino seguro. Y te voy a dar un consejo que puedes tomar o ignorar». La miró fijamente. «Sal de esto. Ahora. Ese hombre, sea quien sea, trae problemas. Y tú no tienes por qué cargar con ellos». Lucía bajó la mirada. «Ya es tarde. Nunca es tarde. Siempre puedes alejarte. Y si no puedo», susurró ella. «¿Y si los que lo buscan ya saben quién soy?» Don Esteban no respondió, porque ambos sabían la respuesta. Más tarde, Lucía salió a comprar comida al mercado del pueblo. Necesitaba aire fresco, necesitaba despejar la mente. Caminó por las calles polvorientas, saludando a los vecinos que conocía de vista. Todo parecía normal. La señora que vendía tamales, los niños jugando fútbol en la calle, el olor a tortillas recién hechas. Pero algo se sentía mal. Lucía no podía explicarlo, pero había una sensación en el aire, como si alguien la estuviera observando.
Se detuvo frente al puesto de frutas fingiendo revisar las naranjas. Luego, con disimulo, miró alrededor y entonces lo vio. Un hombre, parado en la esquina, con lentes oscuros y una gorra, hablando por teléfono. No parecía del pueblo. Su ropa era demasiado limpia, demasiado nueva, y estaba mirando directamente hacia ella. El corazón de Lucía se aceleró. No, no puede ser. Fingió no haberlo visto y continuó caminando, más rápido ahora. Compró tortillas, frijoles, agua, todo lo que necesitaba. Y volvió a la clínica por otra calle, dando un rodeo. Cuando llegó, Diego estaba despierto, sentado en la camilla, revisando su celular. «Tenemos un problema», dijo Lucía, cerrando la puerta detrás de ella. Diego levantó la vista. «¿Qué pasó?» «Creo que alguien está en el pueblo, buscándote, o buscándome, o a ambos». Diego maldijo y se puso de pie, haciendo una mueca de dolor. «Tenemos que irnos, ya». «¿A dónde?» «A cualquier lugar que no sea aquí». Lucía sintió que la poca calma que había logrado mantener se desmoronaba. «¿Y si nos siguen?» «Entonces corremos más rápido». No era un plan, pero era lo único que tenían. Salieron por la puerta trasera de la clínica justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Don Esteban les había dado provisiones, agua, comida enlatada, vendajes y una advertencia. «No vuelvan aquí. Si lo hacen, nos matan a todos». Lucía asintió con un nudo en la garganta. «Gracias, doctor». El hombre mayor le puso una mano en el hombro. «Cuídate, muchacha, y que Dios te proteja». Lucía y Diego subieron al Tsuru y salieron del pueblo por un camino de terracería que pocos conocían. Era más lento, más peligroso, pero menos visible. Diego miraba por el espejo retrovisor cada 5 segundos. «¿Crees que nos vieron?», preguntó Lucía. «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos». Condujeron en silencio durante casi una hora, atravesando campos oscuros y pueblos fantasma. Lucía tenía las manos aferradas al volante, los nudillos blancos de la tensión. Finalmente, Diego habló. «Hay un lugar, a unas 3 horas de aquí, una casa segura, un amigo mío, alguien en quien confío. Podemos quedarnos ahí mientras planeo el siguiente paso. ¿Y si tu amigo te delata?» Diego la miró. «No lo hará. Le debo la vida. Y él me debe la suya». Lucía no preguntó más. No tenía otra opción que confiar. Llegaron a la casa segura cerca de las 11 de la noche. Era una propiedad pequeña, escondida en las afueras de un pueblo llamado Aramberri, rodeada de árboles y sin vecinos a la vista. Diego tocó la puerta 3 veces, luego 2, luego 1. Un código. La puerta se abrió. Un hombre de unos 40 años, fornido, con barba y ojos cansados, apareció. Al ver a Diego, su expresión pasó de desconfianza a shock. «Diego, Dios mío, pensé que estabas muerto». «Casi». El hombre los dejó entrar rápidamente, cerrando la puerta con llave detrás de ellos. «¿Quién es ella?», preguntó mirando a Lucía. «La persona que me salvó». El hombre la evaluó con la mirada. Luego asintió. «Adelante». Los dos se ven como si necesitaran descansar. La casa era sencilla pero limpia. Había una sala pequeña, una cocina, 2 habitaciones. Olía a café y madera vieja. El hombre, que se presentó como Javier, les preparó algo de comer mientras Diego le explicaba todo lo que había pasado. Lucía escuchó en silencio, comiendo lentamente un plato de arroz con frijoles. Cuando Diego terminó, Javier se recostó en su silla procesando todo. «Entonces, los zetas te quieren muerto. No solo ellos, también los políticos con los que mi padre trabajaba, y probablemente media docena de empresarios que tienen mucho que perder si hablo». Javier silbó bajo. «Estás en el peor lío posible, hermano». «Lo sé. ¿Y qué vas a hacer?» Diego miró a Lucía. «Voy a terminar esto. Tengo evidencia, documentos que prueban todo. Si logro entregarlos al fiscal correcto, puedo hundir a todos los involucrados». «¿Y la muchacha?» Todos miraron a Lucía. Ella tragó saliva. «Yo solo quiero volver a mi vida». Javier negó con la cabeza. «Ya no puedes, muchacha. Una vez que entraste en esto, no hay vuelta atrás. Ellos no olvidan caras, no perdonan testigos».
Lucía sintió que las lágrimas volvían. «Entonces, ¿qué hago?». Diego habló con voz firme. «Te protejo hasta que esto termine. Te doy mi palabra». Lucía lo miró a los ojos y por primera vez creyó en él. Al día siguiente, Diego reveló dónde estaba la evidencia. Está en una caja de seguridad, en un banco en Monterrey, bajo un nombre falso. Javier frunció el ceño. «¿Y cómo piensas sacarla? Todo Monterrey debe estar buscándote. Por eso no voy yo». Diego miró a Lucía. «Ella va». Lucía casi escupe su café. «¿Qué? No, estás loco. Escúchame. Nadie la conoce, nadie la busca. Puede entrar, sacar la caja y salir sin levantar sospechas. Pero yo no sé cómo hacer eso. Yo te enseño. Te doy los documentos, la clave, todo. Solo tienes que seguir las instrucciones». Lucía negó con la cabeza desesperada. «No puedo hacer esto». Diego se arrodilló frente a ella, mirándola directamente. «Lucía, sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero si no sacamos esa evidencia, todo esto fue en vano. Y los hombres que intentaron matarme van a seguir libres. Y van a venir por ti». Lucía sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. «¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque el universo te puso en ese lugar en ese momento y ahora tienes que decidir, ¿te rindes o peleas?». Lucía cerró los ojos. Pensó en su abuela, en su vida simple, en su sueño de la florería, y luego pensó en los hombres del coche negro, en la voz al teléfono, en todo lo que podía perder si no hacía nada. Abrió los ojos. «¿Qué tengo que hacer?». 2 días después, Lucía estaba parada frente al banco en San Pedro Garza García. Llevaba ropa que Javier le había conseguido. Un traje sencillo pero formal, lentes de sol, el cabello recogido. Parecía una asistente ejecutiva, alguien que pertenecía a ese mundo de dinero y poder. Por dentro temblaba. Entró al banco con paso firme, tal como Diego le había enseñado. Confianza, sin prisa, como si hubiera hecho esto 1000 veces. Se acercó al mostrador. «Buenos días. Vengo a acceder a mi caja de seguridad». La empleada sonrió. «Por supuesto. ¿Nombre?». Lucía recitó el nombre falso que Diego le había dado. «Ana Cristina Vargas». La empleada escribió en su computadora. Frunció ligeramente el ceño. «¿Documento de identidad, por favor?». Lucía sacó la identificación falsa que Javier había conseguido. Era buena, muy buena. La empleada la revisó. Luego asintió. «Perfecto. Síganme, por favor». Lucía la siguió por un pasillo largo, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Llegaron a la bóveda. La empleada pidió la clave. Lucía la escribió en el teclado con dedos temblorosos. La luz se puso verde. La empleada abrió la puerta y sacó una caja metálica mediana. «Aquí tiene. Tómese su tiempo». La dejó sola en una pequeña sala privada. Lucía abrió la caja. Adentro había un sobre grueso lleno de documentos, USB, fotografías, grabaciones, todo. Lucía metió todo en el bolso que llevaba y cerró la caja. «Listo, terminé», dijo al salir. La empleada sonrió. «Que tenga buen día». Lucía salió del banco caminando despacio, controlando cada músculo de su cuerpo para no correr. Subió al coche que Javier le había prestado. Arrancó, y solo cuando estuvo a 10 cuadras de distancia se permitió respirar. Lo había logrado. Lucía condujo de regreso a la casa segura, revisando el espejo retrovisor cada pocos segundos. Nadie la seguía. Todo había salido perfecto. Demasiado perfecto. Cuando llegó, Diego y Javier la recibieron con alivio. «¿Lo conseguiste?», preguntó Diego. Lucía puso el bolso sobre la mesa. «Todo está ahí». Diego revisó el contenido rápidamente, sus ojos recorriendo cada documento, cada fotografía. Finalmente, asintió. «Esto es suficiente. Con esto puedo hundir a todos». Javier se acercó. «¿Y cuál es el plan ahora?». «Mañana salgo hacia la Ciudad de México. Tengo contacto con el fiscal. Le entrego esto y...». Diego no terminó la frase, porque en ese momento la puerta de la casa se abrió de golpe. 3 hombres entraron, armados, con chalecos antibalas, y detrás de ellos
caminando con calma, estaba el hombre del coche negro. Lucía sintió que el mundo se detenía. Diego levantó las manos lentamente. «Javier, ¿qué hiciste?» Javier no lo miró. Tenía los ojos fijos en el suelo. «Lo siento, hermano, pero me ofrecieron más de lo que tú jamás podrías pagarme». Diego apretó los puños, con una furia contenida que Lucía nunca había visto. «Te confié mi vida, y yo elegí la mía». El hombre del coche negro sonrió. Era una sonrisa fría, calculada. «Diego Salazar, nos has dado muchos problemas». Sacó un arma. «Pero todo termina ahora». Lucía cerró los ojos. «Esto es el fin». Pero entonces Diego hizo algo inesperado. Tomó la lámpara de la mesa y la lanzó contra la ventana, rompiéndola. Luego agarró a Lucía del brazo y la jaló con él. «¡Corre!». Saltaron por la ventana rota justo cuando los disparos comenzaron. Corrieron a través del bosque oscuro, con las ramas arañándoles la cara y el sonido de pasos pesados detrás de ellos. «¡No paren! ¡No miren atrás!», gritó Diego. Lucía corría con todas sus fuerzas, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de estallar. Los disparos resonaban en la noche. Llegaron a un barranco. Diego miró hacia abajo. Era una caída de unos 3 metros. «¡Salta! ¡Estás loco! ¡Salta!». Lucía cerró los ojos y saltó. El impacto fue brutal. Rodó por la tierra, golpeándose el hombro y la espalda. Pero estaba viva. Diego cayó junto a ella, también rodando. Se pusieron de pie, adoloridos pero en movimiento. Siguieron corriendo hasta que llegaron a una carretera secundaria. Un camión viejo estaba estacionado a un lado. Diego corrió hacia él, rompió la ventana con su codo y manipuló los cables. El motor rugió. «¡Entra!». Lucía subió. Diego pisó el acelerador. El camión salió disparado, con los faros iluminando la carretera vacía. Detrás de ellos, las luces de varios coches aparecieron. Pero Diego no frenó. Condujo como un hombre poseído, esquivando baches, tomando curvas cerradas, acelerando más y más, hasta que finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces desaparecieron. Estaban solos. 3 días después, Lucía y Diego llegaron a la Ciudad de México. Habían viajado solo de noche, escondiéndose durante el día, sin celulares, sin contacto con nadie. Diego tenía un plan, un último contacto, un fiscal de la Fiscalía General de la República que había trabajado con su padre años atrás. Alguien limpio, alguien en quien podía confiar. Llegaron a un edificio gubernamental en el centro de la ciudad. Diego llevaba el bolso con la evidencia apretado contra su pecho. Subieron al piso 12. Tocaron la puerta de una oficina. Un hombre mayor, de cabello gris y expresión seria, abrió. «Diego Salazar, pensé que estabas muerto». «Casi, pero aquí estoy». El fiscal miró a Lucía. «¿Ella? Ella me salvó la vida. Varias veces». El hombre asintió y los dejó entrar. Diego puso el bolso sobre el escritorio. «Aquí está todo, documentos, grabaciones, pruebas de lavado de dinero, sobornos, vínculos con el crimen organizado, todo». El fiscal revisó el contenido lentamente, con ojos expertos. Finalmente, habló. «Esto es increíble. Con esto podemos abrir investigaciones contra decenas de personas, políticos, empresarios, criminales. ¿Y estaremos a salvo?», preguntó Lucía con voz temblorosa. El fiscal la miró con compasión. «Les voy a ser honesto. No va a ser fácil. Va a haber represalias, intentos de silenciarlos. Pero si colaboran, si testifican, puedo ofrecerles protección». Diego miró a Lucía. «¿Qué dices?». Lucía pensó en todo lo que había vivido, en el miedo, en la huida, en las noches sin dormir, pero también pensó en la verdad, en la justicia. «Lo hago». 6 meses después, Lucía Mendoza estaba parada frente a su nueva florería en Santiago. Era pequeña, humilde, pero era suya. El juicio había sido largo y agotador,
pero habían ganado. Docenas de arrestos, condenas, justicia. Diego Salazar había testificado también, y aunque había perdido su imperio, había ganado algo más importante, su libertad y su conciencia limpia. Lucía lo veía de vez en cuando. Se habían vuelto amigos, buenos amigos, pero cada uno había seguido su camino. Esa tarde, mientras arreglaba un ramo de rosas, escuchó la campana de la puerta. Levantó la vista. Era Diego. Sonrió. «¿Hola? ¿Hola?», respondió él, con esa sonrisa cansada que ella ya conocía. «¿Qué te trae por aquí?». «Solo pasaba y quería darte esto». Le entregó un sobre. Lucía lo abrió. Adentro había un cheque, una cantidad que le cortó la respiración. «Diego, esto es demasiado». «No, es lo justo. Tú arriesgaste tu vida por mí. Es lo menos que puedo hacer». Lucía sintió las lágrimas en los ojos. «Gracias», Diego asintió. «Gracias a ti, Lucía. Me salvaste, en más de un sentido». Se quedaron en silencio por un momento. Luego Diego se dio la vuelta para irse. «¿Diego?». Él se detuvo. «¿Sí? ¿Alguna vez te arrepientes de haber hecho lo correcto?». Diego pensó por un momento. «No, porque conocí a alguien que me recordó lo que significa ser valiente. Y eso no tiene precio». Sonrió una última vez. «Cuídate, Lucía. Tú también». Y se fue. Lucía se quedó parada en su florería, con el cheque en la mano y una sonrisa en el rostro. Porque al final había descubierto algo importante, que a veces hacer lo correcto te cuesta todo, pero también te da todo. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal